Meteoritos. Su lluvia dura desde la formación del planeta. Pero en este momento, hace 3.800 millones de años, el asalto entra en una nueva fase más violenta. Algo ha perturbado las órbitas de estos meteoritos. Ya habían traído agua, pero ahora portan algo más consigo. A medida que se disuelven, los meteoritos liberan sus minerales y transportan carbono y proteínas primitivas, aminoácidos del espacio exterior que alcanzan el fondo del océano. Allí todo es oscuro, pues los rayos del sol no alcanzan más allá de 300 metros de profundidad y la temperatura es cercana a los 0 grados. Esto debe ser un espejismo. Una ciudad de chimeneas submarinas. No es humo, sino un tipo de líquido caliente. El agua del mar se ha filtrado a la corteza terrestre a través de sus grietas. Allí se calienta y a su paso recoge gases y minerales. La potente mezcla sale disparada de regreso al mar y crea estas torres. Si a esto le añadimos los minerales y los elementos químicos de los meteoritos, el agua se ha convertido en un caldo químico. Es imposible saber cómo o cuándo, pero de alguna forma estas sustancias químicas se unieron para generar vida. Ahora el agua está repleta de organismos microscópicos. Estas bacterias unicelulares son las primeras formas de vida sobre la Tierra. Un momento decisivo en la formación del planeta. La vida microscópica está desarrollándose. La teoría glacial sugiere que hace unos 3.700 millones de años atrás, la Tierra entera estaba cubierta de hielo, o la superficie de los océanos se había congelado a consecuencia de la poca luminosidad del Sol. Su corteza dura y fría también ayudó a que las moléculas resistieran más y tuvieran más posibilidades de reacciones eficaces para la aparición de la vida. Esa amplia capa de hielo, seguramente de varios cientos de metros de espesor, sirvió para proteger a los más frágiles compuestos orgánicos de la luz ultravioleta, así como también de cualquier otra amenaza exterior. Ese resguardo oscuro y frío también habría ayudado a que las moléculas resistieran más y tuvieran más posibilidades de desarrollar reacciones eficaces importantes para la aparición de la vida. En la década de 1960, unos datos sugirieron que la atmósfera de la Tierra tenía poco amoníaco o metano, ingredientes claves del experimento de Miller.
La máquina del tiempo de Miller era imperfecta. Lamentablemente para Miller, la ciencia exploró otras ideas de cómo empezó la vida. De repente hubo una carrera por todo el planeta, dentro de los océanos y debajo de la superficie. Una carrera para hallar la respuesta de cómo empezó la vida en la Tierra. La labor del estudiante de la Universidad de Chicago, Stanley Miller, probó que los bloques de construcción de la vida podían formarse con facilidad en la Tierra. Pero los científicos se preguntaron si esa era la única manera en que se formaba la vida. Se preguntaron si los bloques de construcción de la vida podían surgir en circunstancias distintas o por fuentes distintas a la sopa primordial. Una respuesta cayó literalmente del cielo. En 1969, en la ciudad de Murchison, en Victoria, Australia, cayó un meteorito. Y resultó que era del tipo de meteorito que contiene mucha materia orgánica. Así que la gente fue a mirarlo y vieron que en verdad no solo tenía carbono y demás, sino también cosas más complejas. Tenía aminoácidos. Y eso indicaba muchas cosas. Pero lo más emocionante que nos decía es que también era posible sintetizar moléculas complejas. En la década de 1970, los astrónomos con telescopios especiales hallaron más compuestos orgánicos en nubes de polvo distantes, flotando por el espacio. Así que no se necesitaba ese enfoque tipo Stanley Miller, en el que uno está en la Tierra y debes aplicarle electricidad a las cosas. La radiación ultravioleta hizo el trabajo. Fue el proveedor de energía que generó las reacciones que convertían cosas simples en complejas, como los aminoácidos. ¿Por qué eso es importante? Porque nos dice que los aminoácidos que empezaron la vida aquí, quizá no fueron hechos aquí, sino allá afuera, en el espacio. Hallarlos allá afuera significó que la vida quizá no fuera una propiedad de la propia Tierra. Este hallazgo ayudó a reforzar una hipótesis de vida llamada panspermia. Esta idea sugiere que la vida, o al menos los ingredientes claves de la vida, se originaron en algún sitio del espacio en otro planeta. Ellos podían ser enviados a la Tierra, quizá en un cometa o un meteoro, o en el concepto más radical de la idea, por un extraterrestre inteligente. La panspermia es solo una rendición. La panspermia dice, oh, es difícil descifrar cómo pasó esto, es difícil pensar en los procesos químicos. Diremos que lo hicieron los extraterrestres. ¿Cómo decir que un proceso parece tan complejo para nosotros que debemos recurrir a un extraterrestre? Los procesos de la química y los de la física bastan para pasar de lo no viviente a lo viviente. Aunque la posibilidad de que la vida del espacio colonizara a la Tierra es teóricamente plausible, no responde la pregunta de cómo empezó la vida. Dejemos a un lado la panspermia y pensemos que si compuestos orgánicos cayeron a la Tierra desde el espacio, quizá los recovecos del planeta aún tengan datos de cómo se originó la vida aquí. Hay dos formas de estudiar el origen de la vida, de lidiar con esta brecha de nuestros conocimientos. Uno es proceder de abajo hacia arriba, o sea, estudiando la simplicidad geoquímica y hacer cosas más y más complejas. Eso hacemos en nuestro laboratorio, pero hay otro grupo que tomó la idea de proceder desde arriba hacia abajo. Lo que hacen ahí es observar los ambientes geológicos modernos y los ambientes biológicos y buscan los organismos más sencillos y primitivos que hay. A pesar de los nuevos hallazgos y conceptos, Stanley Miller no quiso aceptar ideas sobre el origen de la vida que no incluyeran su método simple de hacer aminoácidos, sobre todo porque él volvió y con su ex estudiante y colega, Jeffrey Bada, corrigió su experimento. Cuando Stanley estaba vivo aún, decidimos repetir el experimento con una mezcla de gas neutral y ver cuáles eran en realidad los resultados. Y cuando hicimos eso encontramos que sí había niveles detectables de presencia de aminoácidos. Hasta con una atmósfera neutral, este experimento produjo niveles significativos de aminoácidos. Miller y un grupo de sus seguidores creían que eso probaba que el modelo de la sopa primordial era la vía más sencilla y lógica hacia la vida en la Tierra. Uno de sus colegas comentó que si Dios no lo hizo de esa forma, seguramente dejó pasar algo.
Así y todo, otros científicos siguieron por otros caminos. El campo del origen de la vida ha tenido muchas facciones, muchas ideas distintas compitiendo por un espacio, y es posible que la verdad tenga muchas partes distintas. Quizás se necesitaron aminoácidos de un sitio y azúcares de otro y lípidos de otro, pero Stanley Miller, en lugar de decir, eso es interesante, veámoslo, dijo, no puede ser cierto, yo tengo la razón, así que los otros se equivocan. Stanley podía ser un poco insensato en algunas de estas cosas, pero siempre percibía aspectos importantes. Él acuñó la frase de que eso era solo química en el papel. Podías escribir esas reacciones y hacerlas en el papel, pero no tenía ninguna relevancia en lo que pasaba en los sistemas naturales. Esa era la forma en que percibía las cosas. Stanley Miller murió en el 2007 y hasta el final siguió creyendo con firmeza en la sopa primordial.